La población. La población humana puede estudiarse en términos cualitativos y evolutivos con ciertos factores como lo es el número de nacimientos, el número de difusiones y el número de migraciones. A su vez, esto se estudia en diferentes variables como lo es la tasa de crecimiento, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Las variables de estudio. La tasa de natalidad es el número de nacimientos medidos en la población en índices de 1000. La tasa de mortalidad es el índice de difunciones medido en la población también en índices de 1000. Y la tasa de crecimiento natural es la diferencia que hay entre ambas. Sin embargo, las migraciones pueden afectar este número. Cuando estas son tomadas en cuenta, se habla de crecimiento y decrecimiento reales en lugar de naturales. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por ejemplo, la población española presenta un crecimiento natural negativo, pero por el contrario presenta un crecimiento real positivo. Por ejemplo, en España, gran parte de la población española no desea tener muchos hijos, por tanto se hace necesario aumentar el índice de la población. Es por esto que los migrantes acuden a este país en busca de oportunidades, pues cuentan con gran número de empleos. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre crecimiento natural y crecimiento real? El crecimiento natural se diferencia el número de nacimientos por el número de difusiones, mientras que el crecimiento real es la suma de ambos, sumado además con el número de migraciones. Además de las variables, también es necesario tener en cuenta el índice sintético de fecundidad, es decir, el número promedio de hijos que una mujer tiene entre los 15 a los 45 años. Además de esto, también hay que tener en cuenta el índice de reemplazo, es decir, el número de prospecciones a futuro. Es muy interesante porque la palabra prospecciones quiere decir aquella exploración de posibilidades futuras basados en índices presentes. La tasa de fecundidad o de crecimiento en países industrializados va de 1 a 2 personas por mujer, pero por el contrario, la tasa de crecimiento en países en vía de desarrollo, como por ejemplo Colombia, puede aumentar mucho más. Para conocer el verdadero índice poblacional y su evolución, es necesario también tener en cuenta la mortalidad infantil y la esperanza de vida. ¿Por qué decimos eso? Bueno, en África el índice de mortalidad es de 1,3%, mientras que en Europa es de 1,1%. Aunque aparentemente están muy cerca el índice, la verdad, presentan diferentes significados. Por ejemplo, en Europa hay más mortalidad por envejecimiento y porque no hay prospecciones para el futuro, no hay un reemplazo generacional, mientras que en África los niños mueren a muy temprana edad. La tasa de natalidad en Colombia en lo que va ocurrido en el 2024 es de 37.740, mucho menor en comparación en años anteriores. Sin embargo, por otro lado, la tasa de mortalidad en Colombia ha aumentado a un 7,74%. La tasa de fecundidad en Colombia es de 1,72 hijos por mujer, mucho menor a la que hay en Venezuela o Perú. La tasa de migraciones en Colombia es de 2,48 millones de personas. Muchas de estas personas vienen de Venezuela. El control de la tasa de natalidad para que no siga creciendo la población es muy importante por varias razones. Y es que ya vamos a dejar de tener una sobrepoblación. Para ninguno es un misterio que hasta el 2015 en China una pareja solo podía tener un hijo. ¿Por qué? Porque había demasiada sobrepoblación, eran demasiados los habitantes que existían en el país de China. Esto se logró controlar y a partir del 2016 se podían tener 3 hijos, hasta la actualidad se pueden tener 3 hijos. Y sí es cierto que la tasa de natalidad creció un poco, pero tampoco es tan abruptamente. Que se mantenga controlada la tasa de natalidad es muy importante para que no haya sobrepoblación. Y bueno, en la actualidad ya las personas son más conscientes. Existen métodos anticonceptivos, las mujeres también tienen un poco más de libertinaje, que pueden trabajar, pueden estudiar, y en la antigüedad simplemente se dedicaban a criar, cosa que ya actualmente no pasa. Y también que en la juventud hay una cierta idealización de que ya no se quieren tener hijos porque de pronto quieren disfrutar de otra forma la vida. Y pues también porque están entendiendo de que tener un hijo también es un gran compromiso.
y por eso se apartan un poco de esa idea. Pero ahora, que se reduzca la tasa de natalidad, ¿es bueno o es malo? En realidad también es malo porque ya nos acostumbramos a un mercado tan consumista que la economía está diseñada para que una cantidad de personas consuman los productos que llegan al mercado. Y si esas tasas de natalidad empiezan a bajar, hay menos jóvenes y van a haber más viejos, porque anteriormente dijimos que el grado de vida ha aumentado. Entonces, digamos, en caso de pensiones ya no hay tantos jóvenes que puedan cotizar y las personas adultas se quedan con menos ingresos sin poder trabajar. Comenzaré hablando sobre lo que es la teoría de transición demográfica. Es un proceso a través del cual una sociedad experimenta cambios en sus tasas de natalidad como de mortalidad, pasando de niveles altos a niveles bajos en ambas categorías. Este fenómeno suele estar asociado con lo que es el desarrollo económico y el desarrollo social. Un ejemplo sería el de Suecia en el siglo XIX. Inicialmente, la sociedad sueca tuvo tasas de mortalidad y natalidad altas, donde hizo que el crecimiento poblacional fuera lento. Sin embargo, con el tiempo, debido a avances en la medicina y en el acceso a mejores condiciones de vida, la tasa de mortalidad disminuyó. Al mismo tiempo, había una planificación familiar y esto disminuyó lo que fue la tasa de natalidad. Esto finalmente condujo a que el crecimiento poblacional fuera controlado y estable. En esta teoría tenemos 4 etapas. La primera, alta tasa de mortalidad y natalidad. Esto conduce a un crecimiento lento de la población. Como segunda etapa tenemos lo que es la alta tasa de natalidad y la mortalidad en descenso. Esto conlleva a lo que es un crecimiento en la población rápida. Como tercera etapa tenemos la mortalidad y la natalidad en descenso. Esto conduce a que la población, el crecimiento poblacional sea lento pero significativo. Como cuarta y última etapa tenemos lo que es la baja tasa de natalidad y mortalidad. Esto conlleva a que el crecimiento de la población esté en un estancamiento o sea lento. Algunas de las estrategias que podemos incluir serían promover lo que es la educación sexual y reproductiva, fomentar la equidad de género, mejorar lo que es el acceso a la salud y por último tener una buena planificación familiar. A continuación les hablaré sobre la población mundial. Iniciaré hablando sobre el año 2022, que se dice que se alcanzó una cifra de 8.000 millones de personas en el mundo, pero esto se ha ido a la baja. ¿Por qué? En el año 1950 las mujeres solían tener entre 5 o 4 hijos. En el año 1990 entre 3 a 2 hijos. Y en el año 2030 se dice que solamente van a tener 2 hijos. Y para el 2100 se tiene previsto solamente un hijo. Los países que tienen sobrepoblación tienen dificultades en darle el mejor servicio a sus habitantes, como lo es el agua potable, el transporte y la electricidad. Esto se da debido a que muchas personas emigran a estos países buscando una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Un claro ejemplo es Estados Unidos, México y Pakistán. La historia de la evolución de la población a nivel mundial tiene varios factores, y es que en la antigüedad no se contaba con un sistema de salud tan sofisticado como ahora, o no se contaba con las herramientas de trabajo como lo encontramos en la actualidad. En la antigüedad la tasa de natalidad era muy alta, puesto que las mujeres no tenían métodos anticonceptivos para poder dejar de quedar embarazadas, eran más propensas a quedar embarazadas. Pero ¿y entonces por qué no habían tantas personas? Listo, esto es muy sencillo, porque la tasa de mortalidad también era muy alta, puesto que hace 1000 años se encontraban en guerras, se encontraban en esclavitud, había muchas enfermedades que no tenían cura y debido a estas enfermedades morían, y en la actualidad eso ha dejado de pasar, porque ya ha evolucionado, hay mucha más tecnología y el rango de vida es mucho mayor. En 1850 el rango de vida solo llegaba hasta los 38 años de edad y en la actualidad llega hasta los 66, que es casi el doble, se vive mucho más que lo que se veía en la antigüedad. Es cierto que en la antigüedad simplemente las habitantes en el globo terráqueo era de 300 millones de personas y que en la actualidad son 7.900 miles de millones de personas. Ha incrementado muchísimo y se supone que para el 2050 van a ser más de 9.000 miles de millones de personas.